Estimados profesionales de formación, buenas noches, bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. En esta ocasión les saluda Juan Diego Guamán, docente tutor de la asignatura Trabajo de titulación Practicum 4 en la modalidad de examen complexivo. Reciban un cordial saludo del equipo docente de la carrera Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas en la malla CTS. Es un gusto compartir con ustedes una semana más de aprendizajes, experiencias y recomendaciones. Le invitamos a participar activamente de esta sesión sincrónica. Recuerde que en la parte final usted puede plantear las inquietudes, dificultades o consultas que se presenten con relación a los contenidos de esta semana y también con respecto a las actividades que son objeto de evaluación y que constan en el plan docente de la asignatura. A continuación, me voy a permitir compartir el recurso que hemos preparado. Les pido, por favor, a quienes están en la sala de espera y también a quienes ya se han unido a esta videotutoría, que por favor me confirmen si ustedes ya pueden observar esta presentación, este recurso en pantalla completa. Bien, nuevamente presentamos la asignatura dentro de su planificación semana 2 de 16. Y de acuerdo a lo que está declarado en el plan docente, nosotros estamos abordando y también revisando algunas asignaturas genéricas de su malla curricular, componentes educativos que usted ya los cursó anteriormente y que por supuesto ya los aprobó para poder estar matriculado en el Practicum 4, examen complexivo. En este caso son dos asignaturas de alto interés y de gran importancia en la formación docente. Son pedagogía general y didáctica general. Es por ello que en esta semana nosotros tenemos la temática fundamentos de pedagogía y didáctica para poder interrelacionar lo que hemos iniciado, lo que hemos presentado en la anterior videotutoría, que básicamente han sido las características principales y generales de esta modalidad de titulación denominada examen complexivo. El periodo académico es abril-agosto 2023 y el Practicum 4 se cursa en el octavo ciclo. De forma general, nosotros recordamos que las tutorías de este componente tienen el siguiente guión. Iniciamos con un espacio de motivación, luego procedemos a ir profundizando en el proceso del examen complexivo, sus implicaciones, sus definiciones, su metodología y también cómo va a ser este proceso final que usted tendrá que desarrollarlo de acuerdo con lo dispuesto por la carrera y por la UTPL. También haremos una revisión del plan docente de forma sistémica, también la guía didáctica. Ya en la parte final le brindaremos orientaciones y asesorías para actividades o entregables que constan en la planificación de la asignatura y también le compartiremos síntesis de los contenidos que, como ya lo hemos indicado, se encuentran resumidos, se encuentran señalados en la guía didáctica que estructura o engloba todas las asignaturas que son parte de este examen complexivo. Es importante señalar que no son todas las asignaturas de la malla STS, pero sí hay componentes de tipo troncal, de tipo genérico y muy pocos complementarios que han sido considerados por la carrera, por la titulación para este proceso. Y también recuerde que tenemos un espacio para poder responder las preguntas que usted pueda tener con respecto a la asignatura y a los contenidos que estamos revisando. Vamos a tomar las siguientes palabras del autor Vince Lombardi. La diferencia entre una persona exitosa y los demás no es la falta de fuerza ni de conocimiento, sino la falta de voluntad.
En la introducción vamos a recordar algunos datos que ya hemos presentado la anterior semana. No obstante, es necesario reforzarlos en esta segunda semana. La asignatura se oferta para la carrera de Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas en el pensum STS. Pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación y también a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades. El periodo académico es abril-agosto 2023, que comprende 16 semanas y a partir de la semana 17 inicia propiamente el proceso de organización y gestión del examen complexivo, tanto en su fase oral como escrita. La oferta es para el nivel o ciclo octavo, tiene una asignación de 20 créditos que, como ya lo habíamos mencionado en la semana pasada, implica gran dedicación, constancia y gestión adecuada del tiempo por parte del futuro docente. Es por ello que existe una dedicación de 640 horas por parte del estudiante. Pertenece al tipo práctico y, como ya lo indicábamos, es considerada una modalidad de titulación. Con respecto a la presentación, el Practicum 4 tiene el propósito de actualizar y preparar al futuro licenciado en Ciencias de la Educación previo a la evaluación propiamente de este examen complexivo de grado en sus fases tanto oral como escrita. La modalidad de titulación es elegida por cada estudiante, ya que de parte de la dirección de carrera y de los docentes autores existe un proceso de socialización para que cada estudiante pueda optar por la opción que le parezca más factible en función de sus criterios y también en función de sus intereses. La asignatura demanda de una gestión estratégica del tiempo, la dedicación semanal que usted emplee para poder profundizar en el material educativo, y de igual forma se requiere que los estudiantes sean parte activa del desarrollo de ciertas actividades de aprendizaje que le conlleven a fortalecer, a potenciar ciertas habilidades que usted ya adquirió en cada ciclo, en cada componente de la malla CTS. Con respecto a la contextualización, es importante señalar que el Practicum 4, trabajo de titulación, modalidad de examen complexivo, se orienta para que el estudiante realice el proceso recordatorio de habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos, aptitudes que fueron desarrolladas en periodos académicos anteriores y que en este caso requieren ser fortalecidas y actualizadas de cara al examen de grado. Por otra parte, las asignaturas genéricas permiten al futuro docente que analice las temáticas relevantes durante su formación. Es así que su perfil de egreso debe de estar acorde a situaciones que demandan la sociedad actual. Es por ello que, mientras las asignaturas troncales de carrera aportarán con el conocimiento disciplinar que debe tener para ejercer la profesión docente, así el proceso didáctico tendrá alta calidad y alto rigor tanto científico, académico, investigativo e innovador, y podrá ser extrapolado a los contextos de las diferentes aulas de los centros educativos de nuestro país. Es por ello que usted en este Practicum 4, trabajo de titulación, deberá poner en escena algunas competencias que están vinculadas a las metodologías activas y también a las pedagogías disruptivas e innovadoras del siglo XXI. La contribución al perfil profesional de la malla UTP-LSTS es amplio porque, como ya lo decíamos antes, las asignaturas genéricas le dan esa formación en el saber pedagógico, en el cómo enseñar, a través de qué recursos generar o gestionar procesos de enseñanza-aprendizaje. También le da pautas para la planificación microcurricular y también para la formulación de proyectos o programas educativos. En la parte de saberes disciplinares o de conocimientos científicos propiamente de la química, la biología, la contribución del Practicum 4 es muy amplia porque a usted le permite manejar un conjunto de teorías, conceptos, saberes, ejercicios, fórmulas, procedimientos prácticos experimentales de laboratorio que son cruciales
al momento del ejercicio profesional del futuro licenciado en Ciencias de la Educación con mención en químico-biológicas. También hay asignaturas que también son, en este caso, troncales, como botánica general para educadores y otras como zoología, que también tienen su aporte en el Practicum 4. Los prerequisitos es que el estudiante haya aprobado todas las asignaturas generales y troncales de carrera que constan en esta programación docente. Bien, vamos ahora sí a profundizar sobre el Practicum 4, examen complexivo. Como les indicaba en la tutoría anterior, se presentó también las características generales. No obstante, dejo claro que lo que vamos a compartir ahora es una profundización, como ustedes pueden ver, más no una repetición. Si usted no pudo conectarse a la tutoría de la semana anterior por problemas de internet o por cualquier circunstancia, le recomendamos que revise la grabación. La misma ya está disponible en el EVA. A continuación hablaremos del fundamento legal. Como ustedes conocen, la Universidad Técnica Particular de Loja se rige a partir de la actualización del RRA, Reglamento de Régimen Académico 2020, y también reformuló su reglamento interno en el mismo año. Luego tenemos el modelo pedagógico de la UTPL y finalmente los lineamientos que brinda la UCI, la Unidad de Integración Curricular. Con relación a la definición de examen complexivo, como lo habíamos ya presentado en su bienvenida, esta asignatura o este componente tiene dos partes, una evaluación escrita y oral, que se califica con 5 puntos cada una de ellas. La principal finalidad es poder evidenciar, es decir, medir y conocer el dominio de competencias específicas del futuro docente. Tiene una especial relación con el perfil de egreso de la carrera, en este caso, de Ciencias de la Educación. Se orienta a través de resultados de aprendizaje que ustedes los pueden ir revisando en cada semana en el plan docente. Y tiene tres principales funciones: integrar, agrupar y consolidar. Es por ello que, en pocas palabras, podemos definir al examen complexivo como una síntesis estratégica de conocimientos, saberes y habilidades que usted necesita de forma indispensable para ejercer su carrera o su profesión o título profesional. De acuerdo con lo que dispone la universidad y la UIC, Unidad de Integración Curricular, se establecen asignaturas de formación básica y asignaturas de formación profesional. Esto para la malla de rediseño. En el caso de STS, son asignaturas de tipo genérico, como estamos abordando en esta semana, y asignaturas de tipo troncal. Seguimos profundizando acerca de este examen complexivo. El perfil de egreso mide o delimita algunos campos, algunas categorías y algunos niveles. Iniciaremos desde lo macro para llegar a lo micro. El perfil de egreso se desagrega en competencias profesionales de tipo genérica y específico. Los campos pueden ser conceptuales, unidades de saber, conocer y hacer y ser. Los ítems, es decir, las actividades evaluadas que constan en la planificación, en el sílabo de esta asignatura, son estudios de caso, contextos, proyectos y ensayos. Aquí debo de indicar que no siempre el docente autor selecciona las 4 categorías. Para el presente periodo, lo que se tiene proyectado son contextos y proyectos. No se ha considerado los ensayos, y los estudios de caso tampoco están confirmadas. De ahí que se generan preguntas de base estructurada, opción múltiple, que ameritan diferentes niveles de complejidad. La mayoría de ellas, casi todas, son de selección múltiple, respuesta única. Bien, ya casi terminamos en esta profundización. La estructura del examen complexivo, como ya lo indicaba, tiene una parte específica, ¿no es cierto?, que depende de la carrera de la titulación. La parte objetiva, escrita, que contempla en este caso contextos y para nuestro caso de química y biología, proyectos, no estudios de caso. Esto le aporta con el 50%. En el momento de que usted sea evaluado a través del sistema 7,
de la universidad va a tener de 30 a 40 preguntas, insisto, objetivas, base estructurada, opción múltiple, una respuesta, ¿sí? Esta sería la parte escrita. Con respecto a la parte oral, que es el otro 50%, aquí se va a evaluar a través de proyectos y también de contextos. No están considerados todavía los ensayos ni los estudios de caso para nuestra carrera. Entre las dos partes, usted debe tener mínimo el 70%, es decir, 7 sobre 10, ya que cada parte, oral 5 puntos y escrita 5 puntos, le aporta un 10 puntos o 100%. También en esta parte oral, usted va a tener orientaciones específicas, recomendaciones, asesorías personalizadas para que usted pueda conocer de primera mano, de primera fuente, el guión sugerido. Debe de elaborar una presentación de PowerPoint y, por supuesto, debe de disertar o sustentar esta parte oral que va a tener, insisto, vinculación con contextos y proyectos. En este caso me parece que son proyectos lo que la dirección de carrera ha aprobado para el presente periodo académico. ¿Cómo se evalúa el examen complexivo propiamente ya al finalizar la asignatura? A través de una rúbrica con indicadores de evaluación que para efectos será socializada con anterioridad. Algo que debo de añadir aquí es que previo a rendir el examen complexivo de grado con estos dos componentes, usted debe obligatoriamente de aprobar esta asignatura a través de los insumos entregables y actividades que constan en el plan docente y que están virtualizados en el entorno virtual de aprendizaje IVA. También insisto, esto que está con amarillo, para aprobar el examen complexivo, bien sea como asignatura, que es un requisito imprescindible, y como examen de grado propiamente dicho, usted, estimado estudiante, requiere como mínimo el 70% de la sumatoria entre la parte oral y la parte escrita. Bien, continuamos, tenemos ya, bueno, hasta aquí vamos a hacer una pausa para ya hablar de la semana y también de las actividades evaluadas. Con respecto a la metodología del examen complexivo, vamos a brindar una pequeña introducción. En la próxima semana 3 nosotros profundizaremos un poco más acerca de esta metodología. Bueno, como ustedes conocen, en la UTPL, una competencia profesional implica 3 elementos de forma integrada: habilidades o destrezas, que bueno, que casi no es lo mismo, exactamente no es lo mismo, pero en la universidad hablamos más de habilidades, conocimientos y actitudes o valores. El estudiante debe de incorporar estos elementos para tener un éxito o para desempeñarse exitosamente como profesional. Bueno, en este caso aquí la metodología está hablando únicamente de contextos y estudios de caso. Los dos elementos les comento que son muy parecidos. Quizás los contextos tienen mayor amplitud o quizás presentan una visión global, más panorámica del problema que se está analizando, porque todos los estudios de caso o contextos que le propongamos, estimado docente de formación, van a emerger o van a nacer producto de problemáticas que un docente puede enfrentarse en el aula, y a continuación voy a poner ejemplos, voy a intentar ejemplificar para que esta asesoría cumpla con su finalidad. En este caso, si usted se encuentra con estudiantes que requieren adaptación curricular, bien sea grado 1, grado 2, grado 3, o que requieren el proceso de implementación del diseño universal de aprendizaje DUA, usted debe de desarrollar procesos de planificación específica y que pasan por un filtro. Ese puede ser un contexto, y frente a ese contexto, frente a estas problemáticas, usted como docente, ¿cuáles serían las propuestas, las soluciones que usted desarrollaría frente a dicho escenario? Los estudios de caso no los vamos a profundizar por esta oportunidad, ya que en la siguiente semana hablaremos acerca de los proyectos para que usted también pueda ir profundizando en cada uno de estos elementos y, por supuesto, pueda irse preparando poco a poco para esta etapa final de su carrera. Bien, es momento de revisar la ruta del aprendizaje que consta en el plan docente. En la semana 2 nos corresponde el estudio de didáctica. Sin embargo, como lo decía en la semana 1, no profundizamos sobre pedagogía. Es por ello que ahora vamos a vincular tanto la pedagogía como la didáctica en la parte final.
En esta semana se tenía previsto el foro 1, que se evaluaba con una rúbrica y con 1.5 puntos. La actividad en sí no era complicada porque usted ya ha participado en gran cantidad de foros, tenía que revisar los enlaces, los videos, a veces los docentes de autores colocamos artículos científicos o colocamos blogs o presentaciones en Genially para que usted pueda enlazarse con esta avance teórica y finalmente pueda dar su aporte. Claro que siempre es obligatorio que usted cumpla con la normativa APA y observe también los criterios y los elementos e indicadores que se evalúan en esta rúbrica. Esto también es parte del rigor académico y el éxito como estudiante, que usted siempre debe de revisar estos elementos para poder asegurar la calidad de su producto o entregable. Bien, ya en la parte final tenemos los contenidos de la semana 2, que en realidad son bastantes, entonces no lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Vamos a compartir esta presentación para que usted también pueda elaborar sus propios recursos como cuadros comparativos, mapas mentales o quizás otras estrategias, otras técnicas de estudio que le permitan también prepararse para las evaluaciones bimestrales que son en línea y que son 2. Es importante que usted elabore su propia agenda de estudio y que se apoye con aquellas estrategias que, como ya lo decía, son diversas. Una de ellas es el subrayado, otra es que usted pueda participar en estas videotutorías, puede observar la grabación y también pueda asociar estos conocimientos o esta actualización de conocimientos con su formación que ha sido amplia durante los 8 ciclos de la carrera. Bueno, vamos a hablar un poco de los modelos pedagógicos. Los modelos pedagógicos son esquemas o representaciones acerca del contexto educativo. Su intención es explicar teóricamente su hacer, es decir, su desempeño como docente, como estudiante, como sistema educativo y cuál es su aporte hacia la formación integral del ser humano. Es por ello que un modelo pedagógico va a depender del tipo de sociedad que se espera construir en conjunto con los estudiantes. Los modelos pedagógicos son un campo del conocimiento inherente a la pedagogía y en este caso van a integrar otros subelementos como son los objetivos, los contenidos, el currículo, los medios y recursos didácticos, la relación, en este caso del docente con el educando, las didácticas, las estrategias y también los elementos de evaluación. Esto siempre tiene que estar interrelacionado. Para iniciar tenemos algunos conceptos básicos que ya la semana anterior habíamos explicado. El concepto de pedagogía, currículo, didáctica, formación y evaluación que todo docente debe manejar. Estos conceptos usted los puede ubicar tanto en la guía didáctica, en las guías didácticas de las asignaturas ya aprobadas, pero también existe una sistematización de contenido en la guía didáctica del Practicum 4, que como ustedes se han dado cuenta es demasiado extensa. Sin embargo, lo voy a insistir creo que semana a semana para poderle brindarle mayor seguridad en su estudio de que no debe preocuparse porque no son conocimientos nuevos, son conocimientos que usted los aprobó de forma exitosa ciclo a ciclo. Bueno, la pedagogía como reflexión teórica acerca de la educación es una construcción discursiva que organiza las prácticas educativas. En este caso, se enfoca quizás más en el discurso, en la teoría y también en los modelos. La pedagogía se desarrolla, es decir, se apoya a través de la didáctica, constituye, en la que se constituye el proceso docente educativo o también llamado proceso didáctico o secuencia del aprendizaje. La pedagogía tiene su accionar a través de un currículo. Por lo tanto, se establece la relación entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela. Recuerde que el currículo tiene especial relevancia porque selecciona y define el tipo de ciudadano, el tipo de bachiller, el tipo de educando que nosotros esperamos luego de haber cursado un determinado nivel o subnivel educativo. Todo está en función de las metas de la formación de un tipo de hombre que, como ya les decía, va a depender del currículo.
En el caso de la didáctica, bueno, aquí nos indica el prefijo o el vocablo griego de donde se origina este término, que es didaskein, y que se utiliza tanto en activo, es decir, para enseñar, como en pasivo, para aprender o ser enseñado. Y también en transitivo, en el sentido de aprender por sí mismo, es decir, ser autodidacta. Es el paso del saber de las ciencias al saber enseñado. Por otra parte, el currículo se puede comprenderlo como una traducción, una selección o una sistematización acerca de la proyección de la cultura que realiza un centro educativo para la formación de nuevas generaciones. Vamos a avanzar rápidamente porque son varias láminas. Los componentes del currículo, como usted ya habrá estudiado, la asignatura planificación curricular, en este caso son varios. Va a depender un poco de los autores. Luego hablaremos de el diamante curricular o los elementos de la planificación. En este caso nos enfocaremos propiamente hacia la epistemología del currículo, es decir, la fuente del conocimiento para la organización de las unidades, de los bloques de aprendizaje, de las destrezas, de los criterios de evaluación y de otros elementos que usted ya conoce y que por supuesto estamos seguros usted ya los puede relacionar en un plan de clase o plan de unidad. Iniciaremos desde la izquierda, ¿sí? Hablaremos acerca de los contextos, los fines del currículo, las políticas educativas, los procesos que desarrolla el Mineduc, los proyectos educativos, las áreas y asignaturas que usted ya conoce, los recursos, los métodos, los contenidos programáticos, en este caso los bloques curriculares, las actividades para el aprendizaje, que algunas de ellas, recuerden, son extra curriculares, es decir, son fuera del ámbito de educación formal, y otras son escolares. Los procesos de aprendizaje, que en este caso tienen que ver con las etapas de una secuencia didáctica. El proceso de enseñanza-aprendizaje, también conocido como PEA, cuáles son esas dinámicas, esos medios que permiten dinamizar y hacer efectivo este proceso de enseñanza. El plan de estudios, también conocido como pensum académico o malla curricular. La tarea pedagógica, bueno, que en este caso es la labor docente, que implica reflexión, investigación e innovación. Y dos aspectos que a mí me parecen demasiado importantes, y muchas de las veces como educadores no los consideramos, es la función social que tiene ese currículo, que si yo estoy enseñando química o biología, estoy enseñando biomoléculas o estoy enseñando un compuesto químico, ¿cuál es esa conexión con la sociedad, con el progreso de la ciencia y con el avance de nuestro país o nuestra comunidad? Y también los agentes educativos que también tienen su injerencia en el currículo. Recuerden, no son solo los estudiantes y el docente, también está la parte de la administración educativa, los directivos, los padres de familia y también la comunidad que está cercana al centro educativo. En resumen, aquí tenemos algunas palabras claves. Como ya lo decía, la pedagogía se refiere quizás más a la teoría, la didáctica a la práctica y el currículo es el contenido. Es por ello que ningún docente puede ejercer su labor o su profesión si no integra de forma estratégica estos tres elementos o ciencias. Porque recuerde que todas estas asignaturas que usted ya cursó son ciencias de la educación. Bien, con esta conclusión vamos a avanzar un poco más acerca de la formación. No me voy a atender mucho porque, como lo he dicho, son varias láminas. Usted podrá también revisar esta presentación ya en el anuncio de la semana correspondiente. El hecho educativo o el proceso de formación humana, en este caso, tiene que tener algunas características. Debe de ser constante, debe de ser progresiva, debe de ser integral, es decir, hoy en día yo no puedo decir, yo enseño biología, pero no me interesa si los estudiantes redactan bien una conclusión o lo están haciendo mal. Requiere una gran conexión con las habilidades o la planificación interdisciplinaria y multidisciplinaria. Es por ello que en el plan de clase, estimado docente en formación y futuro colega, usted se podrá dar cuenta que existe un elemento que es el eje transversal. Y muchas de las veces los docentes no logramos evidenciar o no proponemos actividades para desarrollar esta transversalización del currículo
así sea química, y cómo lo conecto con ciencias sociales, o cómo lo conecto con matemáticas, que es más sencillo. También se entiende como formación a una construcción colectiva, la interacción social, el aprendizaje social, siempre se va a dar de forma efectiva a través de grupos. Y es sistemática porque la formación siempre estará organizada, siempre estará gestionada por autoridades, comisiones técnico-pedagógicas y los docentes. La evaluación es otro elemento muy importante, quizás el más debatido hoy en día, ya que no solo debe orientarse a recopilar datos para tomar decisiones como docente, sino también debe de pretender buscar la retroalimentación y la formación, la evaluación formativa durante el proceso. Es por ello que hoy en día la evaluación sí se considera como una técnica y un arte, porque los docentes debemos siempre estar diversificando los instrumentos de evaluación y también considerar los resultados de una prueba, de fin de unidad o de una lección, para reajustar nuestra planificación, reflexionar acerca de nuestra metodología y también poder auto reflexionar como docente acerca de lo que podemos mejorar en nuestra praxis profesional. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual acerca del proceso docente educativo. Están los componentes del currículo, están explicados. De igual manera, no quiero extenderme mucho porque el tiempo también ya es muy corto. Vamos a hablar acerca de los contextos, objetivos, contenidos, métodos, didáctica, recursos y también la evaluación, que son piezas fundamentales de este diamante curricular que les hemos indicado anteriormente, ¿sí? El contexto es lo primero que el docente debe de considerar. Es muy difícil enseñar a estudiantes, a jóvenes, a adolescentes, a educandos que no conocemos sus intereses, sus personalidades, sus limitaciones, sus expectativas, sus gustos. Por ello, siempre vamos a enfrentarnos hacia un contexto al inicio un poco desconocido, pero que nos va a permitir detectar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Toda planificación va a tener finalidades o propósitos que usted deberá de redactarlos de forma concisa. Los contenidos siempre van a depender de la cultura, del perfil de salida, en este caso del bachiller ecuatoriano, y también nos vamos a apoyar de metodologías activas y de pedagogías, en este caso disruptivas, que en este caso permitan que el estudiante sea el centro del aprendizaje y su propio gestor o constructor de nuevos aprendizajes. La didáctica, como les decía, también apoya mucho la metodología. En este caso aquí el docente tiene una tarea y un reto grande, que es plantear, crear de forma creativa y original estrategias didácticas innovadoras que respondan a esas necesidades de aprendizaje y también que den respuesta a esa problemática de ese contexto educativo. Recuerde que las aulas son muy diversas y hoy en día un docente que no puede atender a la diversidad de estudiantes no es docente. Los medios y recursos didácticos nos van a permitir dinamizar, complementar el proceso educativo, y de igual manera, pues hoy en día tenemos estudiantes, como ustedes habrán visto en psicología, con mayores complicaciones desde el punto de emociones, desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a la discapacidad, y es por ello que estos recursos también deben ser innovadores, también deben ser propuestos de forma creativa y original por el docente. Y finalmente, la evaluación, que como ya lo decía, debe de orientarse cada vez más hacia una evaluación formativa. Bueno, aquí había algunos ejemplos, mil disculpas, por ejemplo, la recolección de saberes previos, el tema de trabajar también otra metodología, otra técnica, que es el rompecabezas. Pueden ser estrategias o instrumentos de evaluación que ustedes los pueden dinamizar de forma creativa. Aquí están algunos modelos pedagógicos, que también es parte de la asignatura, no los vamos a profundizar. Recordemos que, de acuerdo con los autores de los textos, pueden existir otros modelos. Están aquí los principales, el tradicional, el conductista, está también el desarrollista, o también conocido como constructivista, y finalmente el modelo pedagógico social.
Bueno, aquí está la importancia del modelo pedagógico social, y esto lo vamos a dejar hasta aquí nomás para que usted pueda profundizar en el tiempo disponible, ¿sí? De igual manera, aquí está cómo reconocer el modelo pedagógico que estamos desarrollando, y hay 3 elementos. La correspondencia entre lo que se ha diseñado en el plan de clase y lo que se está ejecutando en el centro educativo, las prácticas pedagógicas de los docentes y la relación docente-discente. Bueno, tenemos más de lo mismo y no nos vamos a detener por el tiempo. Esto sí me parece muy importante, que es el diagnóstico sociocultural y educativo. Esto es un proceso, esto es una buena práctica docente que todo educador debe de enfrentarse al momento de enrolarse o de vincularse a un centro educativo. De igual manera, no nos vamos a extender por el tiempo para también hablar acerca de los referentes teóricos de los modelos pedagógicos, ¿sí? Bueno, pues aquí se habla de la práctica pedagógica, cuáles son esos elementos, los ambientes de aprendizaje, la relación docente-discente, los recursos pedagógicos, el estilo de enseñanza, pero también hablemos aquí de los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje que sin duda alguna hacen compleja esta tarea, pero no imposible. Y también los instrumentos y técnicas de evaluación. Aquí tenemos otro mapa mental donde usted también puede sistematizar cómo se direccionan los diferentes elementos ya a nivel mesocurricular como centro educativo. Principios, misión, visión, son documentos que forman parte del PI y también que se integran en la PCI, Plan Curricular Institucional. Acá tenemos un poco también la visión panorámica, la visión más macro, más global de estos elementos de categorías. Modelo pedagógico, enfoque curricular, corriente pedagógica, que aquí también puede ser la propuesta pedagógica, y también las innovaciones o tendencias que la IE está implementando o está gestando, ¿sí? No nos vamos a detener para un poco poder avanzar hacia la etapa de preguntas. Bueno, aquí también está acerca del PI, ya les he indicado cómo se hace un seguimiento, una autoevaluación institucional, y finalmente tenemos aquí algunas referencias que esperamos que usted las pueda revisar, aparte de las que nosotros ya hemos integrado en este caso, en el entorno virtual de aprendizaje, guía didáctica virtualizada. Bien, de esta parte damos paso ya a la etapa de preguntas. Precisamente en honor al tiempo, sé que hay algunas preguntas de los estudiantes que se han conectado a esta semana. Sí, adelante, muy buenas noches, estimada Glenda. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado tutor. Dos preguntitas, por favor. En las evaluaciones del primer bimestre, ¿serán tomadas en cuenta las asignaturas, por ejemplo, de pedagogía y didáctica? Y la segunda, para el examen escrito, o sea, ya para el examen final, para los exámenes, para los dos últimos exámenes que usted dijo, el examen escrito y el oral, van todas las asignaturas para el escrito, las asignaturas que están en la guía. Listo. Gracias, estimada Glenda, por sus preguntas. Enseguida procedo a dar respuesta. En el caso de la evaluación del primer bimestre, sí se contempla las asignaturas genéricas, como usted bien lo ha indicado, tanto pedagogía general como didáctica general, respecto al primer bimestre. Sí, es importante tener presente eso, y también, por supuesto, revisar la guía didáctica. Las autoevaluaciones que están en la guía didáctica también son un respaldo. Y recordemos que también hay unas evaluaciones parciales en el EVA que tienen esa misma finalidad de prepararle para esta evaluación bimestral. ¿Sí? Eso con respecto a su primera inquietud. Con respecto a la segunda inquietud sobre el examen complexivo de grado propiamente, pues en este caso, por ahora se está trabajando, como le indicaba, en contextos y en proyectos para la carrera. No se ha contemplado estudios de caso, tampoco ensayos, porque de igual manera es bastante subjetivo lo que hemos analizado a lo interno como carrera. Y claro, habrá preguntas de opción múltiple, de selección de una respuesta, previo a la lectura comprensiva
analítica y crítica de un contexto. ¿Qué va a ser ese contexto, estimada Glinda? Va a ser una lectura de aproximadamente una página y media, en donde usted tendrá que, de igual manera, analizar críticamente, reflexivamente, y sobre todo evaluar qué decisiones o qué acciones son las más recomendables en función de esa situación o de ese escenario real, porque son situaciones reales que usted se va a enfrentar y cómo usted como docente puede dar respuesta en forma efectiva, en forma oportuna, en forma acertada, de modo pertinente a esa problemática. Entonces, para el examen complexivo, propiamente no van a haber preguntas quizás de las asignaturas genéricas, ¿sí? Porque se orienta a competencias, es decir, para ser un poco más conciso y más corto en la respuesta, una vez que usted aprueba la asignatura, usted ya aprueba toda la actualización de conocimientos o de teorías, ¿no es cierto?, de todas las asignaturas que están ya especificadas en la guía didáctica, ¿sí? Y para el examen ya de grado, el oral y el escrito, lo que se evalúa, como le indicaba, son competencias. Si usted me permite, yo puedo avanzar hacia atrás para recordar un poco estas diapositivas que habíamos presentado acerca de la estructura del examen complexivo. Sin embargo, me gustaría que me comente si es que usted, bueno, si es que respondía a su pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, me parece que había otra pregunta. Bueno, mientras tanto, voy a buscar la lámina, si es que de pronto hay más preguntas, estoy a las órdenes, solo para recordar un poco esta estructura. De igual manera, semana a semana iremos quizás no repitiendo el mismo contenido, pero sí profundizando en ciertos aspectos para que usted esté motivado, se sienta acompañado y, por supuesto, estamos seguros que muy pronto cumplirá su meta, su objetivo final, que es alcanzar su título profesional. ¿Sí? Quiero buscar esa lámina que era justamente antes de los contenidos. Antes del plan docente. Ya, justamente aquí hablamos de la metodología, ¿sí? Cuando hablamos de competencias, entonces no se está evaluando ya parte teórica, ¿sí? Entonces son los contextos, como le decía, estimada Glenda, y los proyectos. Bueno, en el caso de los proyectos no les he preparado todavía nada porque estamos en la semana 2. Poco a poco iré ampliando, profundizando, esa es la intención de la tutoría, pero también revisar las actividades evaluadas y la síntesis de contenidos. Con respecto a los proyectos, estimada Glenda, le hago un breve comentario. De igual manera se presentan ciertas temáticas, ciertas problemáticas, y a partir de esas temáticas, de esos tópicos, usted debe de hacer una microplanificación. No sé si decir micro o mini, porque es bastante sencilla la propuesta de proyectos. No obstante, usted tiene que demostrar una competencia súper clara al momento de plantear objetivos, actividades de aprendizaje, cronogramas y quizás y cómo evaluar. Son 4 elementos o 4 etapas que tienen los proyectos que en este caso van a ser objeto de evaluación. O sea, no es una planificación amplia, como le indico, quizás en una tabla de 4 filas o de 4 columnas. Usted puede ir desagregando o desglosando de forma bastante concreta cómo va a ejecutar estos proyectos, ¿sí? De igual manera, ya en la parte final, como indicaba luego de la semana 16, continuaremos acompañándoles a ustedes para la defensa, porque es una defensa oral, habrá un jurado, habrá un tribunal que va a participar como revisor, como evaluador en esta parte final. Sin embargo, espero que no sea motivo de desmotivación, sino más bien que les anime a continuar con mucha dedicación esta asignatura, porque recuerda pues que es el paso final para su graduación, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, yo me despido y les agradezco a cada uno de ustedes. Sí, estimada Glenda. Una más, sí, verá, justamente esta semana hasta el 30 tenemos que entregar una actividad. ¿Sí? Que dice aplique la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Aquí dice en el literal 4, proponga un proyecto educativo que le servirá de base para la parte oral del examen complexivo. Entonces, ese proyecto, esa actividad que nosotros tenemos que presentar, la hacemos prácticamente como usted lo acaba de decir, con objetivos, con todo eso. Ya, sí. Estimada Glenda, le pido una disculpa porque estoy un poquito atrasado. Créeme que también tengo otras asignaturas, pero no hay ningún problema. Yo voy a generar ya los anuncios
para poder explicar un poco más de esto, pero sobre todo para su seguridad y tranquilidad, yo les voy a compartir, me comprometo a publicar en los anuncios o quizás por bandeja de entrada un mensaje, envíales un pequeño formato en la plantilla, porque recuerdo que no estaba muy claro, ¿no es cierto?, los elementos o las partes de este proyecto, ¿sí? Así es. En el examen complexivo manejamos 4 etapas, que es la planificación, o sea, es el antes, es la gestión, es el acompañamiento, los resultados y la evaluación. Más o menos 4 etapas o 4 fases, no es complejo, pero sí insisto, la redacción debe de ser súper bien cuidadosa, porque como le decía, a la final ustedes van a exponer este proyecto, entonces debe de cumplir con esos indicadores mínimos, ya que habrá un jurado que les va a hacer preguntas y ustedes tienen que estar súper preparados. Entonces veamos esta primera experiencia como un proceso también de ensayo, de simulación, de simulacro. No obstante, no se preocupe que yo durante este mismo día, espero lograrlo, publicaré el anuncio y también un pequeño formato que va a ser el mismo que ustedes van a utilizar para ya esa parte expositiva, no es una sustentación, no de tesis, sino del proyecto, que es lo que se ha planificado para la asignatura. Claro, el proyecto, en este caso, no tengo claro si los temas le asignamos como universidad, me parece que sí le damos los temas, sin embargo, usted debe proponer actividades, debe de proponer cómo se va a evaluar, seguramente le vamos a dar también destrezas, eso fue también lo que me indicaba la docente autora que llevaba el plan docente, le vamos a dar destreza con criterio de desempeño y también ahí usted va a manejar el mapa curricular, es decir, el currículo de ciencias naturales en el BGO, ¿sí? Entonces estamos seguros que usted realmente sí maneja excelentemente el currículo, pero si es que hay alguna dificultad, hay alguna problemática, para eso es esta asignatura, para actualizar, fortalecer, potenciar estas habilidades. De ahí usted me puede escribir ya de forma personalizada para poder revisar. De igual manera también ya en las siguientes semanas nosotros igual continuaremos acompañando. Usted podrá conectarse en la semana, por ejemplo, 17. Ya no habrá un guión, ya no habrá una presentación de PowerPoint, pero usted nos podrá ir compartiendo sus avances en este horario, su exposición, y nosotros iremos revisando, iremos retroalimentando previo a la defensa. Esa es nuestra función y nosotros estamos encantados de cumplir con esta meta que es obviamente pues su graduación, ¿sí? Eso sería, estimada Glenda, entonces muy agradecido por sus preguntas. Ok, muchísimas gracias. Entonces estamos a la espera de los ejemplos. No se le escucha, estimado tutor. Mil disculpas, sí, me apagó la cámara y micrófono. Más que ejemplos, mi estimada Glenda, vamos a compartir un formato, ¿sí? Claro, sin embargo, más bien yo creo que sería mejor en el entorno virtual compartirle también el anuncio, me refiero, un ejemplo, así una imagen, una captura de cómo usted puede organizar estos proyectos, ¿sí? Incluso también tenemos una guía del ministerio, podemos compartirla para que usted se prepare, como le digo, para la fase de preguntas en la etapa final, ¿sí? No se preocupe, vamos a compartir el recurso en la plantilla y si sobre este contenido, sobre esta información, usted requiere hacer nuevas consultas, recuerde que lo puede hacer mediante la bandeja de entrada, ¿sí? De mi parte ha sido un gusto, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta mañana. Excelente noche para todos.